hablo con ellos a ver cómo organizamos. Y va a haber un premio especial para el que memorice y lo traiga de memoria, versículos 27 hasta el 29. Leamos, dice así. Bueno, a ver, pero leamos. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Padre, hemos leído tu palabra. Padre, nos disponemos para meditar en ella. Que tu palabra en esta mañana hable a nuestras vidas. Que seamos bendecidos, tocados, ministrados por tu santo y divino poder. Que nuestras vidas sean tocadas y transformadas, renovadas, para gloria de tu nombre, Señor. Que no sea un mensaje más, una prédica más, sino que sea algo que cale, penetre en nuestros huesos, como dice la Escritura, los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. A todos y a cada uno, Dios, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Humillarse. El título es humillarse. 2 puntos, la única esperanza. ¿Cómo es el título? Humillarse, la única esperanza. Todos los seres humanos hemos fallado. Todos hemos pecado. Todos somos culpables. Todos tenemos deudas con Dios. No hubo ni un amén. Amén. Todos somos culpables. Todos hemos fallado. Todos tenemos culpas, deudas delante de Dios. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos es un término universal, genérico, incluyente. Cuando dice todos, somos todos, no hay ni uno solo. Hermanos, una persona que peca lo hace no solo contra el prójimo a quien le ha hecho daño, sino también contra Dios. Escúcheme, por favor. Quiero su atención. Yo sé que es muy importante lo que vamos a hablar. Digamos, hay alguien que obra mal contra el papá o la mamá, o el esposo o la esposa o los hijos, o entre hermanos. En cualquier sentido. Ha obrado mal, ha actuado mal. Y digamos, voy a poner un ejemplo, aquí está mi sobrino Juan Gabriel. Digamos que yo hice o dije algo que a él lo ofendió. Digamos que yo me quedé con algo que es de él, su celular. Lo cogí, me lo guardé y me quedé con él. Él no se dio cuenta a qué horas. Yo cogí el celular, lo vendí, me gasté la plata. Después vine arrepentido y le dije: Juanguis, yo fui el que le robó su celular, perdóneme. Y él, que es tan buena gente, un corazón supremamente noble, amoroso, me dice: tranquilo, tío, no se preocupe, no pasó nada, yo consigo otro. Él tiene un corazón grande, perdonador, le costó millones, pero... Y él me perdonó. Y uno dice: bueno, ya él me perdonó, ya estoy libre de culpa, responsabilidad, pecado, deuda. Un momentico. Él me perdonó. Pero yo tengo un problema con Dios ahora.
¿Soy claro? Cometimos un error con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hijos, con los hermanos. Y ellos nos perdonaron. Pero tenemos una cuentica aquí con Dios. Con el patrón, con el vecino, con quien haya sido. Y nos perdonó, o ya no nos volvimos a ver con esa persona, o esa persona se murió. Pero delante de Dios tenemos una cuenta. Mis queridos hermanos, aún puede que yo haya hecho algo malo contra mí mismo. Yo no vengo a escarbar la vida de ninguno, no me interesa, no es mi labor, no es mi función. Mi función es otra. Y cuando concluya, vamos a encontrar cuál es el motivo. Puede que yo haya cometido una falta contra mí mismo. Digamos que yo haya cometido un pecado que me afecta a mí. Me puse yo a tomar, a ingerir licor, un vicio, una adicción, cualquiera de esas cosas. Estoy pecando contra la vida que Dios mismo me ha dado a mí. Soy templo del Espíritu Santo. Pero resulta que eso es un pecado. Dios me dio la vida. Yo tengo una deuda con Dios. Voy a rogarle el favor a alguno que cierre la puerta, que es que esa música es muy molesta, muy incómoda. Y cerremos la puerta, hermano, y queda abierta la del garaje. Entonces, hermanos, todo ser humano, gracias hermano, todo ser humano está en deuda con Dios. Él es el juez justo y el juez supremo de toda la tierra, de todo el universo. Él está sobre toda criatura. Y para Él, todos somos iguales. Y a Él no le importa. Y vamos a mirar ahorita algún caso. No, es que este es mi hijo Hernando, que predica, que va y visita las iglesias, que hace esto, que hace aquello, que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que... Usted no crea que porque es la persona más ungida que hace milagros con la sombra, entonces con Dios pasó desapercibido. Puede ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, puede ser la persona, el indígena que vive por allá en la selva. Con Dios no hay ninguna clase de acepción de personas. A este sí y a aquel no. No. Dios nos ve a todos igualiticos. Y nadie escapa de su santo juicio. Nadie. Ni por ser rico, ni por ser pobre, ni por ser estrato 6, ni estrato 0, ni por tener muchos títulos, ni por ser iletrado. Nada. Nada. Entendamos, hermanos, que el castigo nos ayuda a ser mejores. Ayer me llamaba Andrés, mi hijo mayor, me decía que la esposa está en un creo que es un posgrado o una maestría, algo así, está. Y resulta que, me decía él que ella es psicóloga y allí en el lugar donde está estudiando hubo un tema que discutieron si una persona, un padre debería corregir, castigar a su hijo o no. Y todos decían, incluso la maestra, la profesora,
que no. Y ella dijo, pues yo creo otra cosa, yo pienso otra cosa, yo creo que sí. Decía él y ella argumentaba que debe ser corregido, como dice la Biblia, con vara, no con la mano. Porque la mano, dice, es para amar, para hacer bien, para esto, pero no para castigar, sino la vara. Y bueno, me explicaba, me exponía todo eso y yo le decía, bueno, la Biblia dice que la vara aleja la necedad del corazón del muchacho, porque la necedad permanece ligada al corazón. Y puede que ya Dios a estas alturas de pronto no nos coja con la varita, con rejo, pero sí de otra manera Dios sabe hacerlo, ¿cierto? Y a Él no le tiembla el pulso para hacerlo. Y como Él es Dios, juez justo, pues de pronto uno al papá, a la mamá o al jefe le dice, pero ¿por qué a mí sí y a mi hermano no? Pero resulta que con Dios no podemos argumentar de esa manera. Entonces, hermanos, entendamos que el castigo nos ayuda a no volver a hacer lo mismo. El castigo nos mantiene alejados de la transgresión. Así es. El castigo nos mantiene, nos hace poner distancia. Y en la Biblia hay varios casos, muchos casos de personas que solamente una vez cometieron el pecado, el error, pero la corrección hizo que se mantuvieran alejados. Entendamos también que todos nosotros estamos ante un Dios que es completamente santo. Sí. Yo pensaba estos días, la Biblia dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Eso dice la palabra. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Yo paso por la calle, por diferentes lugares, y yo veo basura, desperdicios, yo veo, perdóneme, las heces del perro, del gato, y eso a mí me da fastidio. Pero yo pienso en Dios. ¿Cómo nos ve Dios cuando hacemos nosotros lo malo? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entendamos que Dios es totalmente santo. Amén. Pero también Dios es completamente justo. También es bueno, es misericordioso. Todos los demás atributos. Amoroso, todos los demás. Pero también entendamos que todos esos elementos actúan, operan en Dios todo el tiempo. Todos esos elementos, atributos, cualidades de Dios actúan en Dios todo el tiempo, todo el tiempo. En días pasados lo decía yo, no es que hoy Dios amaneció como amoroso. Ay, hoy todo me salió bien. ¿No? Mañana Dios amaneció de malas pulgas. Entonces, todos son problemas. No, Señor. Dios todo el tiempo es amor. Dios todo el tiempo es santo. Dios todo el tiempo es justo. Dios todo el tiempo es verdadero. Entonces, aun cuando el Señor nos corrige, nos castiga. Mire que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ahorita miramos un poquito eso. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Y ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Cuando Dios hace esto, cuando nos pone ese yugo, cuando nos pone esa carga, esa aflicción, cuando nos humilla y nos somete, lo está haciendo sobre la base de la justicia, de la santidad, del amor, de la verdad. A Dios no le podemos decir, no, que fue sin culpa, es que Señor yo no quería, pero no.
Entonces, vamos a mirar un claro ejemplo de cuando Dios actúa y obra con esa justicia, obra con ese amor también, ¿sí? Y vamos a mirar el caso de, ahorita deje una marquita ahí en Lamentaciones, porque en un momento volvemos. Aquí yo pongo una hojita. Y busque segundo libro de Samuel, capítulo número 2. Nos vamos a devolver unas páginas antes de Salmos, muchísimo antes de Salmos. El último capítulo del segundo libro de Samuel, el capítulo 24. ¿Qué nos dice este texto? No vamos a leer todo el capítulo. Yo les digo qué versículos vamos a leer. Resulta que un día al rey David le picó un animalito, le picó un bichito y lo puso a hacer un censo, a contar cuántos había en Israel, cuántas personas, cuántos formaban parte de su ejército. Él hizo un censo. Duraron como 9 meses recorriendo todo el país, haciendo el censo. Ahora sí lea el versículo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Tremendo, ¿verdad? ¿Cierto que sí? David hizo un censo. Hacer censos, digamos que no era malo y no es malo. De hecho, en el libro de Crónicas y en muchos pasajes de la Escritura hay censos, pero son censos ordenados por Dios, mandados por Dios, con un propósito de Dios. No porque Dios no sepa cuántos hay, no, sino para que quedara un registro. No obstante, aquí Dios no le mandó a David a hacer ninguna clase de censo. David decidió arbitrariamente, por eso dije yo ahora, le picó un animalito, un gusanito, y se despertó un día: oiga, ¿cuántos habrá en Israel? Usted sabe que a muchos les gusta lo que llaman comúnmente la numerolatría. Muchos pastores, empecemos por ahí: es que yo pastoreo una iglesia de tantos. ¡Wow! ¿Sí? Los jefes de Estado: es que yo soy el presidente, el primer mandatario de tantos millones. El patrón en la empresa: es que yo tengo una empresa con tantos empleados. El jefe:
Es que yo soy jefe de tantos subalternos. El docente, es que yo enseño a tantos. Eso es lo que se llama numerolatría. Es decir, se sienten como grandes, importantes. Fui y le prediqué a tantos y tantos escucharon y tantos oyeron. Numerolatría. Entonces, un día David dijo, yo quiero saber sobre cuántos gobierno. ¿Cuántos están prestos a salir a la guerra, a empuñar su espada y a defenderme o a defender mi nación? No obstante, que Dios obra y Dios a través de diferentes personas, uno de ellos fue Joab, le dijo, no cometas esa locura, rey. ¿Para qué? Ahí lo dice la Biblia. Pero dice que la orden del rey pudo más que la de sus consejeros. Mis hermanos, ese censo quería hacer sentir a David importante, hacerlo sentir grande, hacerlo sentir orgulloso. Todo el pueblo lo admiraba. Cantaban. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y eso era música para sus oídos. Entonces, él se quería sentir todavía mejor, saber cuántos eran los de su pueblo y sobre cuántos gobernaba. Pero había olvidado quién era el que lo había puesto en ese lugar. A veces olvidamos quién nos ha llevado y nos ha sostenido en el lugar donde estamos. Otras veces nos alegramos contando nuestros logros, mostrando nuestros trofeos, mostrando los bienes, los títulos, el dinero, los estudios, dónde hemos estado, cuántos países conocemos, pero también en cosas pequeñas. ¿Cuántos trajes tengo? ¿Cuántos pares de zapatos tengo? Etcétera. Ahí hay un rey en la Biblia que es castigado duramente porque vienen unos extranjeros, foráneos, y cuando llegan él les muestra todas las riquezas, todos los bienes, los escudos, todo el armamento que él tenía. Y Dios manda de una vez al profeta y le dice, ¿quiénes eran estos que vinieron? Ah, estos vinieron de tal y tal lugar. ¿Y a qué vinieron? Dios ya lo sabía, pero queda el registro allí. ¿Y a qué vinieron? No, a saludarme. ¿Y qué vieron? Ah, no hubo cosa en el reino que yo no se la mostrase. Y el Señor de una vez le dice, morirás. ¿Por qué? Porque se había olvidado quién era el que le había dado todo eso. Por eso nosotros debemos siempre dar la gloria y la honra al Señor. Siempre el cristiano debe decir si Dios quiere, si Dios lo permite, pero también decir gracias a Dios por la misericordia de Dios, soy lo que soy. Y si vivimos, pues para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Hermanos, David quería saber cuántos hombres componían su ejército. Así que su confianza estaba puesta en los hombres y no en Dios. Él quería saber cuántos estaban dispuestos a pelear por él. No si Dios peleaba por él, sino cuántos peleaban por él. Dios era quien lo protegía, Dios era quien le daba la victoria. Prontamente olvidó que esa honda se clavó en la sien o en la frente de Goliat, porque Dios así lo mandó, lo determinó. David había vencido a Goliat, pero porque Dios lo había permitido, porque no había quien se le midiera a ese señor. En Israel, sus consejeros, el capitán del ejército, se opuso a que David hiciera el censo, ¿sí?
Vea el versículo número 2 de ese capítulo. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Verso 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Él le pregunta: ¿para qué? ¿Para qué se va a complacer en eso? No, que Dios añada 100 veces más de los que son, pero no se ponga a hacer eso. Él quería era vanagloriarse, ¿cierto? Entonces Dios le hizo saber a David que eso estaba muy mal. Dios no se quedó cruzado de brazos. Dios no se queda cruzado de brazos cuando vamos a hacer lo malo. Cuando estamos haciendo lo malo, allí está la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestra conciencia, nuestro corazón, la palabra del Señor. Allí está. Pero resulta que nuestro capricho puede más. Estamos enceguecidos, ¿cierto? David estaba obstinado en su corazón para conocer el número de los israelitas. Hermanos, Dios también nos alerta y nos avisa acerca de las circunstancias de esos errores, de esas faltas, de las consecuencias, de lo que puede traer nuestro desvarío. Pero resulta que nosotros cruzamos todas esas barreras por encima. Nosotros no le prestamos atención, sino que pasamos por todas esas barreras. Cállese si de pronto la esposa nos está dando un consejo: mi hijo no haga tal cosa, mi hijo no haga tal otra. Yo no le pregunté, yo no le dije nada, cállese usted. ¿Cierto? Finalmente hacemos lo que queremos. Pero no podemos decir que Dios no nos avisó. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, teníamos un grupito interesante. Había un muchacho muy inteligente, tengo que reconocerlo, pero entonces muy desjuiciado, muy indisciplinado, muy vago. Y un día nos tocó hacer un trabajo y tocó con él, y no respondió y no hizo la parte de él y nos hizo quedar mal. Y yo lo llamé y le dije: mire, hermano, si usted sigue por ese camino, porque se la pasaba era tomando, usted sigue por ese camino, hermano, no creo que vaya a llegar muy lejos. Me dijo él: y le dije: sí, yo sé que yo no le doy a usted para la cerveza, ni espere que yo le dé, pero le digo eso, y se lo digo porque me afecta a mí, porque usted tenía que hacer una parte y no la hizo. Pero fresco. Terminamos todos. Él no pudo terminar por la vagancia, perdió. Después me lo encontré por ahí en la calle, por ahí mirando a ver qué le sale. Dios nos advierte. Dios nos hace ver que el camino por donde vamos no es el correcto, pero la necedad puede más. Nuestro capricho. Creemos que la sabemos todas. Entonces, volvamos al versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le pesó en su corazón. Le pesó en su corazón. Dice David: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mis hermanos, ¿qué hace una persona con el producto de su caída? ¿De qué le sirvió obtener aquello por lo cual luchó, expuso su vida, su honra, su dignidad? ¿De qué le sirvió? ¿Fue hizo algo indebido?
algo que no estaba bien, una vez consumado lo que hizo, ¿de qué le sirvió? ¿Para qué le sirvió a David decir, son 1,5 millones de personas, son 800,000 los que empuñan espada? ¿De qué le sirvió? Esa vocecita retumbó en sus oídos, en su cabeza, en su corazón, y dice él que le pesó en su corazón y dice, he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora llegaron los golpes de pecho, llegaron las lágrimas, el dolor, el arrepentimiento. Demasiado tarde. ¿Vieron ustedes las imágenes de ese muchacho? Tal vez tendrá unos 24 años, el fletero que mató al comerciante, le robó el dinero hace casi un año, lo grabaron con un celular, lo persiguieron, lo cogieron, lo trajeron ante las autoridades y esta semana salió la sentencia, 45 años de prisión. Creo que todo el país lo ha visto, porque ha salido en todos los medios, escritos, televisivos, internet. 45 años y ahí está, perdónenme la expresión, el soroco ese llorando. 2-3 millones de pesos se robó. Tendrá 25 años más 45. ¿Cuánto da? De 70 años. Que le rebajen algunos años, que salga de 50. Sin un hogar, sin una familia, sin una esposa, sin unos hijos. Ahora llora. No sé si será tristeza, remordimiento. No creo que sea pesar por el que mató. Aún uno se pregunta, yo me pregunto si habrá matado a más, que hasta ahora lo cogieron. Demasiado tarde para llorar. Demasiado tarde para pedir perdón. Y él le dice, oh Jehová, el mismo versículo 10, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Y Dios lo perdonó. Y gracias a Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y borrado su pecado. Y Dios lo perdonó. Gracias a Dios por eso. Pero entonces el Señor le dice, llama al profeta Gad, dile a David que le doy 3 opciones. No sé si en la Biblia hay otro, yo he estado haciendo memoria, pero no recuerdo otro en el que Dios le diga, mira, hay 3 opciones, escoge una. Hay 3, no hay más. Escoge una de esas 3. Eso es como si le dijeran a uno, lo tengo que castigar al hijo, lo tengo que castigar. ¿Quiere con la varita de la escoba? ¿Quiere con el rejito de el que sostiene los pantalones? ¿O quiere con, ya dijimos que con la mano no, menos con el cable de la plancha? ¿Con qué quiere? ¿O quiere 2 meses sin internet, sin celular? Entonces le dice el verso 12, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga, ¿cierto? Versículo 13,
¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 7 años. Es decir, que iba a castigar, como él se ufanó de que gobernaba sobre tantos, y esto es lo que hay que tener en cuenta, que nuestro pecado afecta a otros. Pobre gente que no tenía nada que ver. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 7 años, imagínense ustedes. Eso es para hacer desaparecer una población. ¿Que huyas 3 meses delante de tus enemigos? Ponerlo en fuga. ¿O 3 días que haya peste en tu tierra? Abra su Biblia un momento sin perder aquí Samuel. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo número 28. Dios ya le había dicho todo esto. Dios ya le había advertido de todo esto. Levítico, Números, Deuteronomio. Se me perdió Deuteronomio. Capítulo número 28. Es el quinto libro de la Escritura. Lea el versículo 20. Deuteronomio 28, 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Ahí está la primera. Dios le dice, escoge una peste, y le está cumpliendo lo de Deuteronomio. Esto debe asustarnos y aterrarnos a nosotros. 2, le dice Dios, o quieres 7 años de hambre, versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Es decir, hambre. El cielo no dará lluvia, la tierra no dará fruto, hambre. 3, versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Santo Cristo. Voy a hacerles esta pregunta. A ver, digamos que usted está en los zapatos de David. ¿Cuál de las 3 escoge? ¿La enfermedad, el hambre o la guerra? David viene y le dice a usted, hermanito, hermanita, cometí un error grave delante de Dios. Y Dios me da estas 3 opciones. ¿Con cuál me voy? ¿Usted cuál le recomendaría a David? Yo sé que usted le diría, no, ninguna. Pero el profeta Gad le dice a David, dime qué le responderé yo al que me ha enviado. ¿Usted cuál le recomendaría? Mire que Dios se lo había advertido. Volvámonos otra vez a Samuel, al segundo libro de Samuel, al capítulo 24.
Entonces, dice el verso 14. Segundo libro de Samuel 24:14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Y aquí está la respuesta: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 60,000 hombres. Dijo David: caiga yo ahora en manos de hombres, en manos de Jehová, perdón, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Hoy, Señor Jesús, yo no sé si usted alguna vez ha orado y le ha dicho: mira, Señor, estoy en tus manos, haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Eso es tremendo, hermano. Y la Biblia dice, no los quiero asustar, esto es medicina preventiva, pero a ti no te dejaré sin castigo. No los quiero asustar, pero la próxima vez que se presente la oportunidad de hacer lo malo, acuérdese de David, acuérdese de Lamentaciones, acuérdese de Deuteronomio. Diga: no, yo no quiero ninguna de las tres, Señor, mejor me voy a portar juicioso. La Biblia dice: si bien hicieres, serás enaltecido, pero si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta, a ti será su deseo, pero también las consecuencias. Entonces David dice: Dios mío, mejor caigo yo en las manos del Señor que caer en las manos de los hombres. Y mandó Dios la peste, y en ese ratico murieron 60,000. 60,000, ¿no? 70, sí, perdón, 70,000. Señor Dios Todopoderoso. Él dice: confío en la misericordia de Dios, sí. Hermanos, pero es aquí donde debemos aplicar el texto con el cual iniciamos la predicación de hoy. Y volvámonos entonces ahora a Lamentaciones. Por eso yo les dije, dejen una marquita ahí. Yo dejé aquí la mía. Entonces, dice Lamentaciones 3, versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué es un yugo? Busqué y encontré que un yugo es un instrumento que sirve para unir dos bueyes o dos animales en una yunta. Y dice la definición del diccionario: se ajustan sobre el cuello o la cabeza y entre los dos tiran el arado haciendo el surco. Entonces, dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces, el yugo es generalmente de hierro, a veces es de madera, y se coloca aquí sobre la cabecita, sobre la cerviz. Esto que no le gusta doblarse, que no le gusta agacharse, pero es colocado aquí en esta partecita. Y eso pesa terriblemente. Pero va entre dos bueyes. Dice que pueden ser tres también. Y yo pensaba, y yo decía: Dios une nuestro orgullo y el problema, o la aflicción, o el dolor.
Venga, Alejandro, un momentico usted. Me voy a inventar aquí un ejemplo. Venga usted que es así como igual de alto, no de buen mozo. Venga, venga para acá. Aquí estamos los dos. Y nos ponen el yugo a los dos. Y los dos tenemos que, ¿cierto? Y nos somete. El yugo, ¿sí lo siente el peso del yugo? Y sobre la cabeza. Entonces nos toca andar agachaditos los dos. Este soy yo. Mi pecado, mi error, mi orgullo, mi soberbia, lo que sea. Pero aquí está lo que me aflige. La enfermedad, el castigo de Dios, la varita de Dios. Entonces, ese yugo aquí sobre los dos hace su efecto, ¿cierto? Dios utiliza ese problemita para hacerme agachar. Y nos toca caminar los dos para donde vayamos, ¿cierto? Nos toca los dos. Puede que yo vaya para arriba, para abajo. Vamos los dos. Es un yugo. Está atado aquí a los dos. Gracias. ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuál es ese yugo? ¿Qué ha puesto Dios aquí? Para doblegarnos, para someternos. Puede ser una enfermedad, un dolor, un azote. Pueden ser diferentes cosas. Pero que dan el fruto, lo dan. Porque la Biblia dice que la vara mantiene alejado al muchacho de la necedad. El castigo nos mantiene alejados a nosotros. Ya David, ¿ustedes qué creen? ¿Que con estas David iba a hacer otro censo? Si otra vez venía el bichito ese a decirle, oiga David, ¿y cuántos serán? David dijo, yo por allá no me meto, con esa yo no voy. Ya pagó el precio. Ya aprendió la lección. El castigo nos mantiene alejados. La juventud es una época muy difícil para todo ser humano, porque uno es muy brioso, muy volátil, muy inestable, muy soberbio, muy indomable, pero el yugo nos hace bajar. Un día pasados alguien me decía, oiga, pero yo miro en fulano un cambio. Yo veo que esa persona ha cambiado. Y yo le decía, sí, es que las circunstancias le han hecho cambiar. A todos. Eso no es exclusivo de uno, a todos, a todos. Mis queridos hermanos, versículo 28. Porque dice el versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Por eso hablo yo de la juventud. Versículo 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Lo mejor es callar, no refunfuñar, no maldecir, no alterarse, no pelear contra Dios, no pelear contra el yugo, sino soportarlo, porque fue Dios quien lo impuso. Ayer tuve un día muy interesante. Desde temprano en la mañana, yo me levanté temprano. El Señor me estaba levantando en las madrugadas, me levanto, oro un rato, adoro a Dios y sobre las 2 de la mañana después vuelvo y descanso un momentico y ya. No obstante, tuve otro tiempo con el Señor y dije, ay, está bonita la mañana, voy a hacer un ratico de ejercicio, me puse mis audífonos y me fui adorando a Dios. Pero empezaron a sucederme cosas
Yo puse esta mañana en el Facebook un globito, una bombita de esas y una alfiler allá, y decía, así fue mi día ayer, estuve a punto de estallar, pero cada que se me presentaba una situación, alguna cosa, tomaba aire, contaba hasta 10, hasta 20, hasta 100 y me tranquilizaba, y así fue todo el día hasta por la noche. Terminé con un dolor de cabeza espantosísimo, o sea, eso fue como el aditivo, pero yo todo el tiempo estuve a punto de ese globito ser tocado por el alfiler y ¡puf! Pero yo decía, gracias a Dios que no. Otra época, uno se pone mal genio, uno coge la puerta y la estrella, uno coge la vajilla y la cava, uno, mejor dicho, ¿cierto? El carro lo coge uno y lo mete por cuanto hueco encuentra uno. El carro no tiene la culpa, la puerta tampoco, la vajilla tampoco, el perrito tampoco. Que se siente solo y calle. Es mejor no decir uno nada, porque uno sabe que antes, la Biblia dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció Dios su misericordia. Tenemos que decir, Dios, gracias por tu misericordia, porque yo merecía un castigo mayor, pero Señor, Ananías y Zafira dijeron una mentira, una aparente mentira piadosa, que eso no existe, y los dos cayeron muertos. El que fue y codició, ¿se acuerda de la lepra del sirio? Y fue y codició y unos trajes y unas monedas, y él vivió leproso y su descendencia leprosa todo el resto de su vida. Entonces tenemos que decir, Señor, lo que me ha tocado, ya Padre, dejémoslo así, Señor, gracias, ya, ¿sí? Dijo el salmista, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Entonces fue Dios quien lo puso y es Dios quien lo retirará. Dios dirá, ya, suficiente, ya. ¿Recuerda que en Nabucodonosor fueron 7 años? 7 años, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna. Entonces ya con ese yugo la persona se vuelve un poco más mansa, más humilde, más tolerante, más paciente. Dios sabe cuánto bien nos hace ese yugo sobre nuestra cerviz, sobre nuestra cabecita. Pero entendamos que todo nos llega de parte del Señor, porque Dios es el Señor del universo. Y el último versículo, el 29, dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Este versículo lo he leído en varias Biblias que yo tengo y en todas lo subrayo y lo marco. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. No podemos decir más ni hacer más. Es decir, rostro en tierra. Humillémonos delante del Señor y digámosle, Señor, yo sé que yo hice mal, yo actué, te pido perdón. Allí está mi Salvador Jesucristo llevando mis pecados. Él nos perdona, pero nos toca asumir un poquito la consecuencia del pecado. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Otra versión dice, meta su cabeza entre la tierra. Es decir, humíllese hasta lo más bajo. No nos pongamos soberbios, altivos. Pongamos nuestra boca y digámosle, Señor, yo dependo de ti, de tu misericordia y de tu amor y de tu bondad. Señor, ¿para qué nos ponemos nosotros a decirle a Dios, pero es que Señor, mira, es que Él me provocó, es que ella me dijo, es que Él me hizo, es que… No diga eso, diga, como dice la letanía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Fuimos nosotros. No fueron otros, fuimos nosotros. Cuando estemos en esa situación de dolor, de sufrimiento, de castigo, de disciplina, lo mejor es humillarse, agachar la cabeza, poner literalmente rostro en tierra. Salmo 51, 17. Ya voy terminando. Ustedes quieren que yo siga hablando, pero no quiero hablar más. Salmo 51, 17.
Salmo 51, 17. Subraye este versículo. Se lo recomiendo. Salmo 51, 17 dice, léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Usted quiere que las cosas cambien? ¿Usted quiere que su vida cambie? ¿Usted quiere que Dios quite ese yugo de usted? ¿Que quite el dolor, la aflicción? ¿Que Dios levante ese dedo? Quebrántese delante de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo mejor es uno humillarse delante de la presencia de Dios. Vuelvo y repito, esto es para todo ser humano. No crea usted que esto es fácil para mí decirlo. Usted no sabe cuántas lágrimas he derramado yo. Usted no sabe cuántas lágrimas he derramado esta semana, y vi un caso de alguien muy cercano, para completar. Jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes no hice sino llorar y clamar a Dios, porque vi un caso muy cercano de alguien que en determinado momento actuó mal, hizo mal, y ahora Dios está apretando durísimo, durísimo. No hice sino clamar y llorar y pedirle a Dios que tuviera misericordia. Pero con esto vengo desde hace casi 8 días. Si estamos en esa situación, usted está sintiendo opresión, angustia, dolor, humíllese delante del Señor. La manera para lograr una restauración total y pronta es humillarse ante el Señor. En la Biblia encontramos casos de gente que en vida no se humillaron delante de Dios y terminaron muy mal. Voy a citar 2 casos. El rey Saúl hizo mal, no se humilló delante de Dios. ¿Y cómo terminó? En el suicidio. Cito otro caso. ¿Recuerdan a Herodes allá en el libro de los Hechos? Cuando dice que dio un discurso al pueblo y el pueblo decía voz de Dios, no de hombre, y dice que murió comido de gusanos porque no dio la gloria a Dios. No se arrepintió, no reconoció quién es el que reina y quién es el que gobierna. Y mi última cita está en 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lean las 2 últimas líneas del versículo 5 del anterior. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Sino postrarnos y humillarnos delante de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tal si se pone en pie un momento? ¿Qué tal si le dice: Dios, yo he fallado? He llevado este yugo, Señor, pero tampoco quiero volver a fallarte, Señor. ¿Qué tal si levanta su voz y le dice: Señor,
Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, hemos fallado y hemos pecado, Rey. Nos hemos equivocado 1, 100 y 1000 veces. Hemos fallado, Señor. Dios del cielo, Dios de la tierra. ¿En cuántos problemas nos ha metido nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestro corazón obstinado? ¿En cuántos problemas nos hemos metido por nosotros mismos? Rey de los cielos, Rey de la tierra, Dios amado, Dios bendito, Jesús de Nazaret. Tu palabra nos dice, Señor, que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente, que calle, porque ha sido Dios quien lo ha impuesto, pero también que se humille y ponga su rostro en tierra, su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dios, hemos fallado y hemos pecado. Padre mío, Padre bueno, Dios, tu palabra dice que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, Dios. Y al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Pero también hemos leído tu palabra que dice que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor, porque Él nos exaltará cuando fuere tiempo, Señor. Perdónanos, Dios, por tu misericordia.